¿Cómo definiría la medicina de conservación y cuál es su relevancia en el contexto ecuatoriano? Decíamos que hay que definir qué es medicina de conservación y qué es clínica y cirugía de fauna silvestre. La medicina de la conservación engloba conceptos bastante más grandes en cuanto a la clínica y cirugía de pacientes que han sido víctimas de delitos ambientales. La medicina de la conservación implica incluso investigación científica, implica conceptos epidemiológicos, implica enfermedades transfronterizas y en fin, engloba un campo mucho más grande en cuanto a la conservación del ecosistema, del ser humano, de la fauna silvestre e incluso de la flora silvestre como un todo. De ahí sale el concepto una salud, ¿no? Entonces la medicina de la conservación realmente es un concepto mucho más grande. En su experiencia, ¿cuál ha sido uno de los casos más desafiantes en los que ha trabajado y qué soluciones innovadoras se han implementado? Uno de los proyectos más chéveres, más bonitos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar ha sido en este tema de la conservación del cóndor andino desde hace ya más de unos 20 años aproximadamente. Y ha sido desafiante porque contempla muchos conceptos, no solo el tratar cóndores rescatados, sino el analizar la problemática del cóndor, los problemas que ha tenido el cóndor desde hace unos 300, 400 años atrás, y cuando nos invadieron desde Europa, la cacería y el detrimento que han tenido las poblaciones por parte de los colonos, el entender la importancia que tenía esta ave para nuestros ancestros indígenas y luego la transformación que ha ocurrido con ese significado en la actualidad con las personas que ven cóndores, ha sido muy apasionante entender todo ese concepto y ahora la problemática que hay en cuanto al conflicto que existe con las comunidades, con los seres humanos que tienen animales en los páramos y que ven que los cóndores eventualmente se alimentan de las crías que no han podido sobrevivir o de los animales débiles, y ese conflicto que provoca que las comunidades comiencen a presentar aún más resistencia a la existencia de los cóndores y una falta de conciencia pública hacia la conservación de estos animales. Eso creo que ha sido algo que ha marcado de todas maneras y que se replica además con otras especies. O sea, el mismo conflicto que hay con los osos de anteojos acá en la sierra, el mismo conflicto que hay con el jaguar en la costa, en el oriente, el mismo conflicto que hay con el águila arpía, el águila andina y otros depredadores que ancestralmente vivían antes que nosotros y que ahora mismo viven un conflicto con el ser humano por competir con espacios, con alimento, con el tema de la transmisión de enfermedades inclusive, ¿no? Entonces resulta súper apasionante y muy desafiante el aplicar la medicina de la conservación para la supervivencia de estas especies. ¿Cuál es la principal problemática que enfrenta la fauna silvestre en Ecuador debido a la actividad humana? Yo creo que la falta de conocimiento, la falta de conciencia de los seres humanos y además una falta de la aplicación de la normativa que protege a esa fauna silvestre. Los animales silvestres todavía siguen siendo víctimas de cacería ilegal, todavía siguen siendo víctimas del comercio ilegal, de la compra y venta, todavía siguen siendo víctimas de la tenencia ilegal. El tema del desarrollo del ser humano sí ha forzado a que se disminuya el espacio y el hábitat de los animales y se fomente aún más el conflicto, se aumente más el conflicto que hay con los seres humanos y con los animales domésticos de aquellas comunidades que viven en los hábitats, ¿cierto? Y ahí también se habla de un tema de transmisión de enfermedades de los animales domésticos a la fauna silvestre y viceversa, y también hacia el ser humano. Entonces, creo que todo esto confluye en una problemática para la fauna silvestre cada vez más grande y la falta de aplicación de la normativa, porque actualmente se ha debilitado muchísimo al Ministerio del Ambiente, a los guardaparques, a las políticas gubernamentales, a las políticas nacionales en cuanto a la protección de los animales. Ya no se vigila como antes, ya no se controla como antes, ya los intereses están enfocados a otras cosas para ellos más relevantes que la conservación de nuestros recursos naturales.